Adelante, Pastor Jeremías, con el tema de esta noche. Muchas gracias, Pastor Nielsen. Es un privilegio estar con ustedes en esta noche, siguiendo con este tema de la memorización de las Escrituras. Pues anoche hablamos un poco sobre la importancia de la memorización en ese proceso de santificación progresiva, en la cual nos despojamos de las ideas falsas de este siglo incrédulo que nos rodea y somos transformados por la renovación de nuestro entendimiento a través de la memorización y la meditación en las Escrituras. Y esta noche vamos a pensar un poco en cómo la memorización nos puede ayudar en contra de las tentaciones que nos asedian diariamente en la vida cristiana. Entonces vamos a comenzar contemplando algunos versículos que hablan de la batalla diaria que tenemos contra el pecado, el diablo y la carne. Debemos recordar, hermanos, que la vida cristiana es una batalla, es una lucha continua contra el pecado. Entonces podemos comenzar mirando en Romanos capítulo 13, versículos del 11 al 14. Solamente estamos poniendo el fundamento, la base bíblica, para saber por qué debemos dedicarnos el tiempo, el esfuerzo, por qué vale la pena memorizar las Escrituras y meditar en ellas diariamente. Entonces, Romanos capítulo 11, versículos del 11, perdón, capítulo 13, versículos del 11 al 14, dice la palabra de Dios, y esto, conociendo el tiempo, que ya es hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Andemos como de día honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidia, sino vestíos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Entonces, en este párrafo podemos ver que Pablo nos está dando básicamente tres exhortaciones. Despiértense, despójense y vístense. Es hora de despertarnos, de despojarnos y de vestirnos. Entonces, en primer lugar, dice que es hora de levantarnos del sueño, conociendo el tiempo. Porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. Nosotros sabemos, hermanos, que el tiempo es corto porque en su primera venida Cristo Jesús ya inauguró el reino de Dios, ya inauguró el nuevo mundo venidero, y en su regreso pronto Él va a consumar ese reino que ya ha inaugurado. Cuando nosotros pensamos en la salvación, la Biblia habla de la salvación en tres etapas o tres fases: pasado, presente y futuro. Entonces, en el pasado ya fuimos salvos de la pena, de la paga del pecado, de la condenación del pecado, podemos decir. En el presente estamos siendo salvos del poder del pecado. Y en el futuro seremos salvos, cuando veamos a Cristo cara a cara, seremos salvos de la presencia del pecado. En otras palabras, en el pasado ya fuimos justificados solo por la fe en Cristo, declarados justos una vez para siempre. En el presente estamos siendo santificados progresivamente, siendo conformados a la imagen del Señor Jesucristo. Y en el futuro seremos glorificados, perfectamente conformados al carácter de Cristo. Entonces, cuando Pablo dice, ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos, él está hablando de nuestra salvación futura, de la salvación final, de la glorificación. Hermanos, nosotros sabemos que Cristo en su primera venida logró nuestra salvación en la cruz una vez para siempre por su vida perfecta, su muerte expiatoria, su resurrección poderosa,
Cristo ya logró toda nuestra salvación una vez para siempre, pero todavía no la ha aplicado en plenitud. Es por eso que todavía vivimos en un mundo que es injusto, que es corrupto. Es por eso que todavía en esta tierra hay terremotos y huracanes y tsunamis, porque es un mundo caído. Es por eso que nuestros cuerpos todavía no han sido redimidos y resucitados, por eso nos enfermamos y un día nos moriremos. Es por eso que la maldad sigue en este mundo, porque Cristo no ha aplicado nuestra salvación completamente. Pero conocemos el tiempo y el tiempo está corto. El nuevo mundo está al punto de amanecer. Por eso Cristo dice, el apóstol Pablo dice, la noche está avanzada y se acerca el día. Ese nuevo día, ese nuevo mundo ya está al punto de amanecer. Por eso ya es hora de levantarnos de nuestros sueños espirituales. Es posible que algunos de nosotros nos hayamos dormido espiritualmente. Tal vez hemos dejado de leer la palabra, tal vez hemos dejado de pasar tiempo en oración, tal vez hemos dejado de memorizar las escrituras, tal vez hemos dejado de evangelizar a los perdidos, tal vez hemos dejado de luchar contra el pecado y nos hemos vuelto dormidos, tibios en la fe. Y el apóstol Pablo dice, es hora de levantarnos, es hora de despertarnos. En segundo lugar, él dice, tenemos que desechar o despojarnos de las obras de las tinieblas. Es como lo que dice el autor de Hebreos en el capítulo 12, despójense, despojémonos de todo peso del pecado que tan fácilmente nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. ¿Cuántos de ustedes saldrían a correr con una mochila llena de libros en su espalda? Ninguno. Cuando vamos a ir a hacer ejercicio, nos despojamos de todo peso extra. Y de la misma manera, antes de vestirnos de las armas de la luz, tenemos que despojarnos de las obras de las tinieblas. Obviamente las tinieblas se refieren a lo malo, a lo injusto. Por eso la Biblia dice que Dios es luz y en él no hay ninguna tinieblas. Por eso la Biblia dice que la luz vino al mundo, pero el mundo no vino a la luz porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene la luz para que sus obras no sean reprendidas. Así que, hermano, tenemos que desechar, despojarnos de las obras de las tinieblas. Lo que vemos ahí, tenemos que vivir honestamente, no en glotonerías, no en borracheras, no en lujurias, lascivias, contiendas, envidias. Y la última exhortación de este pasaje es que tenemos que vestirnos de las armas de la luz, además de despertarnos del sueño espiritual, además de despojarnos de las obras de las tinieblas, tenemos que vestirnos las armas de la luz. Fíjense, hermanos, que son armas. ¿Y las armas son para qué? Una batalla, una lucha, una guerra. Y nosotros en la vida cristiana estamos en tiempo de guerra. A veces los hermanos me dicen, pastor, antes de venir a Cristo, yo pensé que cuando me convertí al Señor, que todo iba a salir más fácil, que los problemas iban a desaparecer, que ya no iba a tener dificultades. Y yo les digo, hermanos, al contrario, cuando ustedes se convirtieron al Señor, la batalla comenzó. Porque antes de conocer a Cristo no estábamos en batalla, estábamos gustosamente en el pecado, bajo el dominio del diablo. Nosotros estábamos entregados a ese mundo de Satanás, de tinieblas. Pero cuando nos convertimos a Cristo por el arrepentimiento y la fe en Él, la batalla comienza, la lucha empieza. Y nosotros tenemos esa batalla continua contra el diablo, contra el pecado, contra el mundo, contra la carne. Así que, hermanos, tenemos que vestirnos de las armas de la luz. Y luego lo que Pablo dice es que tenemos que vivir a la luz de nuestra vestimenta. Si estamos vestidos de las armas de la luz, ¿cómo debemos vivir? Debemos vivir en la luz. Debemos vivir honestamente. No debemos entregarnos a estos pecados que vemos en el versículo 13, las lujurias, las lascivias, las contiendas, la envidia. Una persona no se pone un traje formal para ir al gimnasio.
Ustedes que van al gimnasio, ¿alguna vez han visto a alguien haciendo pesas o corriendo o jugando algún deporte con un traje formal, una corbata? Claro que no. De la misma manera, si nos hemos vestido de la luz, es para que andemos en la luz. Y obviamente vestirnos de la luz es vestirnos de Cristo. Por eso Pablo dice, vestido del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Cuando nos vestimos de la luz, nos vestimos de Cristo Jesús y no podemos satisfacer nuestros apetitos carnales. Así que, hermanos, el punto es eso. La vida cristiana es una batalla continua contra nuestros deseos carnales, contra el pecado. Y vemos lo mismo si miramos en la carta a los Gálatas, capítulo 5. Un pasaje conocido, ese contraste entre la carne y el espíritu. El apóstol Pablo dice en el versículo 16 de Gálatas 5, andad en el espíritu. Obviamente está haciendo referencia al Espíritu Santo. Andad en el espíritu, caminad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisieres. Así que, hermanos, estamos en una lucha con esa naturaleza pecaminosa que conocemos como la carne. No está haciendo referencia tanto a nuestros cuerpos, sino a esa naturaleza pecaminosa que heredamos de nuestro primer padre Adán. Son los impulsos que tenemos dentro de nosotros para pecar contra el Señor, para desobedecer su palabra. Y cada día tenemos una decisión. O vamos a andar en el Espíritu, o vamos a satisfacer nuestros deseos carnales. No podemos hacer ambas cosas. Es como si existieran dos sillas. Imagínense dos sillas. Una silla se llama el Espíritu. La otra silla se llama la carne. Y cada momento de tu vida cristiana, tú tienes que decidir en cuál silla me voy a sentar. O me voy a sentar en la carne y caminar en lujurias, en lascivias, en mentiras, en borracheras, en orgías, satisfaciendo mis deseos carnales, o voy a sentarme en la silla del Espíritu Santo y permitir que su fruto fluya a través de mi vida, que es el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, la humildad, la mansedumbre, el dominio propio. Hermanos, es una batalla continua para decidir en cuál silla te vas a sentar, en la carne o en el espíritu. Y la exhortación de Dios es que andemos en el espíritu y no satisfagamos nuestros deseos carnales. Y déjenme decirles, hermanos, la naturaleza que tú alimentes es la naturaleza que va a ganar. Si tú alimentes tu carne todo el día, ¿en qué vas a andar? En tu carne. Pero si tú alimentes el Espíritu Santo, si tú alimentes esa parte espiritual a través de la palabra de Dios, memorizando las Escrituras, meditando en ellas, puedes andar y caminar en el Espíritu Santo. Y luego tenemos ese pasaje famoso de Efesios capítulo 6. Comenzando en el versículo 10, la explicación más extensa en el Nuevo Testamento sobre la guerra espiritual. La guerra contra nuestros tres enemigos, el diablo, el pecado y la carne. Pero en este pasaje en Efesios 6 se enfoca en la guerra contra el diablo y los demonios. Mire lo que dice la palabra. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Este versículo es de suma importancia. ¿En quién tenemos que fortalecernos? ¿En nosotros mismos? ¿En nuestra propia capacidad espiritual? ¿En lo que nosotros podamos hacer por nosotros mismos, por nuestra propia fuerza? No, mis hermanos. Tenemos que fortalecernos en el Señor y en el poder de su fuerza. ¿Por qué? Porque nuestro enemigo es ¿quién? Satanás. ¿Tú te crees más fuerte que Satanás? ¿Tú crees que eres más poderoso que Satanás? Yo no lo soy, ni tú tampoco. Así que si vamos a salir victoriosos en esa batalla diaria,
No podemos depender de nuestro propio poder, no podemos descansar en nuestras propias fuerzas. Tenemos que fortalecernos en el Señor Jesucristo y en el poder de su fuerza, porque Él es todopoderoso. Él sí es más fuerte que el diablo. La palabra dice en 1 de Juan 4:4 que el que está en nosotros es más fuerte que el que está en el mundo. El Espíritu de Dios que mora en nosotros tiene más fuerza que Satanás, que nos quiere engañar y seducir. Pero hermanos, tenemos que depender del poder de Dios. Tenemos que fortalecernos en el Señor y en el poder de su fuerza. ¿Y cómo lo hacemos? Versículo 11. Vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. La manera de fortalecernos en el Señor es vistiéndonos de toda su armadura. Es parecido a lo que Pablo decía en Romanos capítulo 13, vestidos de las armas de la luz. Tenemos que vestirnos de toda la armadura de Dios. Y vamos a hablar en un momento de qué es esa armadura. Pero es para qué? Para que podamos estar firmes contra las acechanzas del diablo. No dice para que podamos ir y buscar al diablo en cualquier rincón. Dice para que podamos estar firmes, no movernos del evangelio, no salirnos del fundamento de Cristo, sino permanecer firmes, fundados en la sana doctrina de Cristo Jesús. ¿Y por qué tenemos que vestirnos de la armadura de Dios? ¿Por qué tenemos que estar firmes? Versículo 12, porque no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Nuestra lucha, hermanos, no es los unos con los otros. A veces pareciera que fue así. A veces los cristianos pelean más entre sí que contra el diablo y el pecado, y eso es muy triste. Pero nuestra lucha no es con personas de otras denominaciones, no es con otros hermanos de nuestra iglesia local, no es con nuestros familiares, no tenemos pelea contra otros seres humanos. Nuestra lucha es contra Satanás y los demonios. Esos 4 términos, principados, potestades, gobernadores de tinieblas, huestes espirituales de maldad, esos 4 términos hacen referencia a diferentes rangos de demonios, ángeles rebeldes que ahora siguen las órdenes de Satanás. Y debemos entender, hermanos, que un cristiano verdadero no puede ser poseído por un espíritu malo. Una vez que el Espíritu Santo llega a morar en nuestra vida y Él llega a morar en el momento de nuestra conversión, no podemos ser poseídos por ningún demonio. Tristemente, algunos que enseñan que los cristianos pueden ser habitados, poseídos por espíritus malos, y siempre están diciendo tenemos que sacar el espíritu de borrachero, el espíritu de lujuria, el espíritu de eso y el otro. No, mis hermanos. Hay un solo espíritu que puede morar en los que han nacido de nuevo por la gracia de Dios por medio de la fe en Cristo. Y este espíritu es el Espíritu Santo. Entonces la lucha no es para que un demonio llegue a poseernos o a habitar en nosotros. La lucha es para que no seamos tentados a pecar contra Dios, para que no seamos engañados a creer las mentiras del diablo y desconfiar de la palabra de Dios. Así que ahora vamos a mirar qué es esa armadura de Dios del cual tenemos que vestirnos. ¿Cómo podemos tener esa victoria contra el diablo, contra el pecado, contra la carne cuando luchamos diariamente? Solamente al poner toda la armadura de Dios. Pablo sigue en Efesios 6:13, por tanto, tomad toda la armadura de Dios. Ahí lo dice de nuevo, ya lo dijo en el versículo 11, ahora nuevamente dice, tomad toda la armadura de Dios. ¿Para qué? Para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar ¿qué? Firmes. Estar pues firmes. Ahí lo dice por tercera vez. Estar firmes, estar firmes, estar firmes. Esa es la meta. No es echar fuera demonios, no es hacer exorcismos, no es sacar espíritus malos de los cristianos. No, mis hermanos.
La razón que tenemos que ponernos toda la armadura de Dios es para que podamos resistir las tentaciones en el día malo y estar firmes. ¿Y cuál es el día malo? El día malo es el momento cuando el deseo y la oportunidad coinciden. A veces tenemos el deseo de pecar, pero no tenemos la oportunidad. Y a veces tenemos la oportunidad, pero no tenemos el deseo. Pero el día malo es el momento cuando tenemos el deseo de hacer algo malo y cuando la oportunidad se presenta, así como sucedió en el caso del rey David con Betsabé, de Betsabé. Él tuvo el deseo de fornicar y ahí se presentó la oportunidad y él cayó en pecado porque no se había puesto la armadura de Dios. Hermano, tenemos que ponernos toda la armadura de Dios para que podamos resistir en el día malo. La oportunidad se le presentó a José, el hijo de Jacob, cuando él estuvo en Egipto con la esposa de Potifar y ella quiso seducirlo, pero él se había puesto la armadura de Dios y pudo resistir y estuvo firme en la verdad de Dios. Así que, hermano, tenemos que estar firmes. ¿Cómo? Pablo dice en versículo 14, está pues firmes en Dios vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de la justicia, calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Y tomar el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Lo que quiero que nos fijemos, hermanos, es que toda la armadura de Dios se relaciona con la palabra de Dios. Así que, ¿cómo podemos ponernos toda la armadura de Dios cada día? ¿Cómo podemos vestirnos de la armadura de Dios diariamente? Les quiero sugerir que es a través de la lectura, la memorización y la meditación en las Escrituras. Si tú quieres estar vestido con la armadura de Dios para estar firme contra todas las acechanzas del diablo, tienes que leer, memorizar y meditar en las Escrituras diariamente. Piensa en la conexión entre la armadura de Dios y las Escrituras. En primer lugar, Pablo dice que tenemos que ceñir nuestros lomos con la verdad. En aquel tiempo, antes de correr, los hombres tenían que poner su vestido en su cinturón, porque si no, si fueran a tropezar, tenían que ceñir los lomos. La idea es que tenían que prepararse o alistarse. ¿Y cómo nos preparamos para la batalla? Pablo dice, con la verdad. ¿Y qué es la verdad? Cristo oraba, santifícalos en la verdad. Tu palabra es verdad. La verdad es la palabra de Dios. Así que, hermanos, no podemos ceñirnos los lomos espirituales sin memorizar y meditar en la verdad de la palabra de Dios. Si queremos prepararnos, alistarnos para la lucha contra el pecado, tenemos que memorizar y meditar en la verdad, en las Escrituras. En segundo lugar, Pablo dice que tenemos que ponernos la coraza de la justicia. La coraza de la justicia. Eso significa dos cosas. Tenemos que descansar en la justicia de Cristo y tenemos que vivir en justicia. En primer lugar, tenemos que descansar en la justicia de Cristo, porque ¿qué hace el diablo? El diablo es un acusador. Es lo que el nombre diablo significa, acusador. Él es un acusador. Él nos acusa de nuestros pecados. Siempre nos está tirando en nuestra cara los pecados que hemos cometido. Él nos hace sentir culpables por muchas veces que hemos fallado al Señor. Y si le escuchamos mucho, nos vamos a desanimar en la vida cristiana porque vamos a sentirnos siempre acusados y culpables y condenados. Pero hermanos, tenemos que descansar en la justicia de Cristo. Tenemos que recordar, mi justicia delante de Dios no proviene de mis obras, proviene de las obras de Cristo. No proviene de mi obediencia, proviene de la obediencia perfecta de Cristo.
Mi posición delante de Dios no depende de mi justicia, depende de la justicia perfecta de Cristo que se me ha acreditado una vez para siempre por la fe. Así que cuando el diablo te está echando los pecados en la cara, tú puedes responder, diablo, yo estoy descansando en la justicia de Cristo. Sí soy culpable por mis pecados, pero Cristo ha quitado mi culpa y mi condenación. Ninguna condenación hay para los que estamos en Cristo Jesús. Y si hemos sido justificados solo por la fe en Cristo y si estamos descansando en su justicia, ahora podemos vivir en justicia. Pero una pregunta, hermanos, ¿qué nos va a recordar de esa justicia acreditada de Cristo que es nuestra por la fe? La palabra de Dios. ¿Qué nos va a enseñar cómo vivir en justicia una vez que hemos sido justificados? La palabra de Dios. Así que si nos queremos poner la coraza de justicia, tenemos que memorizar y meditar en las Escrituras. Luego Pablo dice que tenemos que calzarnos los pies con el apresto del Evangelio de la paz. En otras palabras, tenemos que estar listos, preparados para llevar las buenas nuevas a los perdidos. ¿Y cómo podemos alistarnos para evangelizar? Llenando nuestra mente con la palabra de Dios, memorizando y meditando en las Escrituras. Cuando estamos pensando en la palabra de Dios, vamos a querer compartir esa palabra con los que no conocen a Cristo a fin de que puedan arrepentirse y poner su fe en Él para salvación. Así que nos calzamos los pies con el apresto del Evangelio de la paz cuando memorizamos y meditamos en las Escrituras. Luego Pablo dice que tenemos que tomar el escudo de la fe para que podamos apagar todos los dardos de fuego del enemigo. Ese escudo era un escudo grande que cubría casi todo el cuerpo del soldado romano. ¿Y cuál es nuestro escudo? Dice el escudo de la fe. La fe no es creer que Dios va a hacer todo lo que tú quieres. La fe no es creer que Dios va a hacer todo lo que tú pides. La fe es creer que Dios hará todo lo que Él ha prometido en su palabra. La fe verdadera es creerle a Dios, creer a sus promesas. ¿Y dónde encontramos sus promesas? En la Biblia. Pero ¿cómo te vas a acordar de sus promesas si no estás leyendo la palabra? Si no estás memorizando la palabra, si no estás meditando en la palabra. ¿Cómo vas a poder creer las promesas de Dios si no sabes las promesas de Dios? Por eso tenemos que memorizarlas y reflexionar en ellas. Si queremos tomar el escudo de la fe, tenemos que memorizar las Escrituras. Luego Pablo dice que tenemos que ponernos el yelmo de la salvación, el casco de la salvación. Nosotros sabemos, hermanos, que dependemos enteramente de Cristo Jesús para nuestra salvación. La justificación pasada, la santificación progresiva, la glorificación futura, dependemos enteramente de sus obras para ser salvos. Hermano, la única razón que somos salvos es porque Cristo vivió nuestra vida y porque Cristo murió nuestra muerte. No somos salvos por nuestros méritos, somos salvos por la gracia merecida de Dios. No somos salvos por nuestra moralidad, somos salvos por la moralidad de Cristo. No somos salvos por nuestra decencia, somos salvos por la justicia perfecta de Cristo. Pero ¿cómo podemos seguir dependiendo de Cristo y descansando en esa salvación que Él ha logrado por nosotros? De nuevo, meditando en las Escrituras. Mientras más memorizamos y meditamos en las Escrituras, nuestra fe va a crecer porque vamos a entender más de lo que Cristo hizo por nosotros y vamos a tener más gratitud por esa salvación tan preciosa que Él nos ha dado por su gracia. Luego el apóstol Pablo dice que tenemos que tomar la espada del Espíritu. ¿Y qué es la espada del Espíritu? Es la palabra de Dios. Porque el Espíritu Santo es el que inspiró las Escrituras. Por eso, según de Pedro 1:21, dice que ninguna profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que inspiró la Escritura de los 66 libros de la Biblia. Toda la Escritura fue exhalada de la boca de Dios, del Espíritu Santo de Dios. Así que por eso la espada del Espíritu es la palabra de Dios. Y fíjense, hermanos, que es la única parte de la armadura que es una arma ofensiva.
todo lo demás es para defendernos, la coraza, el escudo, los zapatos, el yelmo. Solamente la espada es para atacar. ¿Y cómo atacamos las mentiras del diablo? Con la palabra de Dios. Tenemos que usar la palabra de Dios para vencer las tentaciones que nos llegan a diario. Y el último aspecto de la armadura de Dios que muchas veces se pasa por alto es la oración. Pablo dice que tenemos que estar orando en todo tiempo con toda súplica y ruego por todos los santos. La oración es como la cobertura que va por encima de todo el resto de la armadura. ¿Y cómo podemos orar al Señor? ¿Cómo podemos orar? Respondiendo a su palabra. Pero si no sabemos su palabra, si no leemos su palabra, si no memorizamos su palabra, ¿cómo vamos a ser guiados en nuestras oraciones? Hermano, la oración es una conversación en la cual nosotros respondemos a Dios. Dios comenzó hablándonos a nosotros en su palabra y nosotros respondemos en la oración. Pero si tú no estás leyendo y memorizando las escrituras, es una conversación de una sola vida. Solamente tú estás hablando a Dios. La oración es cuando nosotros hablamos a Dios. Cuando escuchamos y memorizamos su palabra, Él nos está hablando a nosotros. Si queremos comunión con Dios, se necesitan ambas cosas. Leer y memorizar su palabra y responderle en oración. Obviamente, el ejemplo por excelencia sobre cómo usar las escrituras en la tentación es el Señor Jesucristo. ¿Cómo venció Cristo a toda tentación? Con las escrituras que Él había memorizado y en las cuales Él estaba meditando mientras estuvo en el desierto. Veamos, hermanos, en Mateo capítulo 4, esa historia conocida de las 3 tentaciones de Cristo en el desierto. Dice la palabra de Dios, entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, sus ángeles mandará cerca de ti y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Jesús le dijo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo, vete Satanás, porque escrito está, el Señor tu Dios adorarás y a él solo servirás. El diablo entonces le dejó y aquí vinieron ángeles y le servían. Entonces, ¿cómo respondió Cristo a las 3 tentaciones? Con las escrituras. Cada vez él respondió diciendo, escrito está, escrito está, escrito está. Y fíjense, hermanos, que cada cita vino del Antiguo Testamento, de Deuteronomio capítulo 8. Cristo Jesús en su naturaleza humana había memorizado Deuteronomio capítulo 8 y él estaba reflexionando, meditando en las escrituras mientras estuvo 40 días hambriento en el desierto. Y de paso, hermanos, debemos entender que esta historia, en primer lugar, no es para enseñarnos cómo luchar contra la tentación. Eso es importante y vamos a hablar de eso. Pero en primer lugar, lo que el evangelista Mateo quiere enseñarnos es que Cristo hizo lo que Israel no pudo hacer. ¿Dónde estuvo Cristo Jesús? En el desierto. ¿Y por cuánto tiempo estuvo Cristo en el desierto? 40 días y 40 noches. Una pregunta, después de ser redimidos de su esclavitud en Egipto, ¿dónde estuvieron los israelitas? En el desierto. ¿Y cuánto tiempo pasaron ahí? 40 años. Así que, hermanos, Jesús es el nuevo Israel
que hizo lo que el primer Israel no pudo hacer. ¿Qué hicieron los israelitas mientras estuvieron en el desierto? Murmuraron, cayeron en fornicación, se quejaron contra Dios, no creyeron su palabra. Los israelitas fracasaron por completo mientras estuvieron en el desierto. Pero la buena noticia, hermanos, es que Cristo Jesús es el nuevo Israel. Y Él hizo lo que el primer Israel no pudo hacer. Él vivió confiadamente en el desierto. Nunca desobedeció la palabra de Dios. Nunca se quejó contra el Señor. Nunca dudó de su palabra. Y es por eso, hermanos, que nosotros podemos ser justificados por la fe en su nombre, porque Cristo guardó perfectamente la ley de Dios en nuestro lugar, a fin de regalarnos a nosotros su obediencia perfecta como un regalo gratuito y merecido. Pero sabiendo que hemos recibido esa justificación por la fe en Cristo, ahora nosotros podemos imitar el ejemplo de Cristo luchando contra toda tentación. A mí me parece interesante, hermanos, que Satanás hace en este cuento lo que muchos están haciendo hoy día. Fíjense, hermanos, que en el versículo 6, Satanás le dice a Cristo, si eres hijo de Dios, échate abajo. ¿Y qué hace Satanás? Cita la escritura. Porque escrito está. Satanás dice, bueno, tú quieres citar la escritura, yo también la voy a citar. Es impresionante que el diablo sabe las escrituras también y sabe torcerlas, sabe distorsionarlas. Y el diablo cita el Salmo 91, dice, a sus ángeles mandará cerca de ti y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Pero Jesús reconoció que el diablo estaba torciendo las escrituras y por eso le respondió, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Lo que me parece muy interesante, hermanos, es que hay muchos hoy día que están citando el Salmo 91 en las redes sociales. Ellos están citando el Salmo 91 para decir, ninguna plaga tocará tu casa, tocará tu morada. Y lo que quieren decir es, mira, el Salmo 91 dice que Dios nos va a cuidar del coronavirus, Dios no va a permitir que nos enfermemos, Dios nos va a proteger. Hermanos, eso es exactamente lo que el diablo estaba diciendo. El diablo le estaba diciendo a Cristo, Cristo, no te tienes que cuidar, tú te puedes tirar del pináculo del templo y Dios tiene que protegerte porque Él ha prometido hacerlo. Pero Cristo reconoció la trampa y la rechazó, la esquivó. Hermanos, hay muchos hoy día que dicen, tú no te tienes que cuidar, no te tienes que lavar las manos, no tienes que tomar precauciones, no tienes que usar mascarilla, no tienes que cuidarte para nada, puedes vivir normal porque Dios te va a proteger y así lo promete en el Salmo 91. Mucho cuidado con eso, hermanos. Es una distorsión de las escrituras de la misma manera que el diablo estaba torciendo las escrituras cuando tentó al Señor Jesucristo. Pero el punto mayor que quiero que veamos es eso, hermanos. Cristo venció toda tentación porque Él estaba meditando en las escrituras que había memorizado. Si tú y yo queremos vencer la tentación, tenemos que seguir el ejemplo de Cristo, memorizando las escrituras y reflexionando en ellas durante el día. Cuando estás cambiando un pañal, cuando estás lavando la loza, cuando te estás bañando, cuando estás haciendo tus quehaceres diarios, tú puedes estar meditando, pensando en las escrituras, repasando las escrituras para que las puedas memorizar. Así que, hermanos, ¿cómo podemos vencer nuestras tentaciones? Imitando el ejemplo de Cristo, meditando en la palabra. El salmista dice en el Salmo 119:11, en mi corazón he guardado tus dichos. ¿Para qué? Para no pecar contra ti. La única manera de no pecar contra el Señor es guardar sus dichos. ¿Y cómo vamos a guardarlas? Memorizándolas, meditando en ellas.
En el momento de la tentación no vamos a recordar lo que no hemos memorizado y lo que no hemos meditado. Tú no puedes recordar lo que no sabes. Si tú quieres tener el tanque lleno para poder arrancar en la vida cristiana cuando estás sentado, tienes que llenar tu mente con la palabra de Dios. Si tú quieres estar listo para la batalla contra el pecado, tienes que ponerte la armadura de Dios memorizando y meditando en las Escrituras. Una pregunta, ¿cuál es la tentación que para ti es lo más difícil de vencer? Para algunos es la lujuria, para otros es la mentira, para otros es el chisme, para otros es la queja, para otros es el enojo, para otros es el trago. Todos tenemos alguna tentación que nos asedia, que es muy difícil de superar. Lo que tú necesitas hacer es tener algunos versículos que hablen sobre ese tema. Si es la lujuria, memoriza en 1 Corintios capítulo 6. Si es el enojo, memoriza en Efesios capítulo 4, versículos 26 y 27. Si es el trago, memoriza en Efesios capítulo 5, versículo 18. Cualquiera que sea tu tentación más fuerte, memoriza las escrituras sobre ese tema para que en el momento de la tentación tú puedas recordar y decirle no al pecado por el poder del Espíritu de Dios. Hermanos, si queremos tener victoria contra nuestras tentaciones, tenemos que memorizar las escrituras. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Amén, hermanos. Muchas gracias por su